Radio 10. 106.3. Hacemos radio. Una y otra vez, desde que asumió como presidente Mauricio Macri, repitió: queremos volver a ser parte del mundo. Y ahí lo vemos al presi, en los foros, en las visitas oficiales, que va de acá para allá con comitiva de empresarios, ahora en Japón. Dentro de esto, incluyó una visita a Carlitos Tevez y al Pocho Lavezzi, con Aguada, para que haga uso de su elegancia y los diarios hablen de ella y no hagan demasiado alarde de lo que fueron estos viajes. Y así, pocos, por ejemplo, se enteren de que el acuerdo comercial con China para la construcción de 2 centrales nucleares ya había sido rubricado por Cristina Fernández. Macri tuvo que agachar la cabeza por motivos más que razonables, como la presión de inversores chinos, porque si un país hace un acuerdo con otro país, más allá de que se cambie de gobierno, el acuerdo se tiene que cumplir. Y también tuvo que agachar la cabeza por la ausencia de nuevas inversiones en el país. La lluvia de inversiones no llegan. Estamos en sequía de inversiones, por llamarlo de alguna manera. Ahora, si hubo durante el gobierno anterior algún tipo de restricciones de Argentina en el exterior, que es lo que el presidente llama aislamiento, fue debido a una política que buscaba mantener las empresas locales y proteger a los trabajadores argentinos, quienes son, según datos de la ONU, o eran, ya no lo sé, de los mejor pagados en la región. Con la apertura hacia el mundo, se pone en riesgo el sistema de protección que beneficia a muchos empleados y empresas argentinas, y de hecho lo vemos con la apertura de las importaciones de calzado, por ejemplo. Y se empezó a hablar ya de precarización laboral, no en estos términos, claro. Juan Tocatlián es director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de DITELA en Buenos Aires. Teme que con esta política internacional, de esta supuesta búsqueda de reinserción de Macri, pueda estar alineando al país con políticas globales que han tenido malos resultados en otras naciones. Como dice Tocatlián, esto puede llevar a Argentina a comprometerse con cosas que no necesita. El analista da como ejemplo 2 ámbitos concretos: el narcotráfico y el terrorismo, en los que Macri ha impulsado medidas similares a las implementadas por países cercanos a Estados Unidos. Frente al aumento del narcotráfico en Argentina, que fue uno de los ejes de campaña presidencial, Macri declaró una guerra enfocada a la prevención y protección de las fronteras. Son medidas similares a lo que países como México y Colombia, de la mano de Estados Unidos, adoptaron años atrás, pero que ahora, después de no conseguir ningún resultado positivo, lo están repensando. También Macri reiteró su posición a apoyar a países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido en la llamada lucha internacional contra el terrorismo. Una guerra que para muchos ha traído más víctimas que soluciones. Es necesario deliberar sobre una cuestión tan delicada antes de comprometer a Argentina en conflictos que nos son ajenos. El mundo al que Macri quiere volver está pasando por un momento de inestabilidad, contracción y transición que quienes nos dirigen hoy parecen no ver. Primero, el principal socio comercial de Argentina, Brasil, tiene una dura recesión. Este año se espera un crecimiento negativo, menos 3,5%, y ni hablemos de la crisis institucional y lo que está pasando ahora con Temer. China, nuestro segundo socio comercial, devaluó su moneda en los últimos años, cayeron las reservas argentinas por esto, 1/4 de las cuales están en yuanes, y se encarecieron las importaciones de este país. Malcorra afirmó que en la gira de esta semana por allá, la Argentina cerró un plan de trabajo de 5 años con China, que implica un monto potencial de $32.000 millones en inversión. En términos globales, se ve un auge proteccionista, se ve en Estados Unidos, en Europa, que parece que quienes delinean la política exterior o la economía del gobierno no lo ven. El comercio mundial está en uno de los puntos más bajos de los últimos 25 años, las inversiones productivas han perdido espacio frente a las finanzas y las exportaciones a nivel mundial cayeron. Con este panorama, Argentina volvió a los mercados internacionales. ¿Cómo? La verdad que a mí nunca se me hubiera ocurrido, está bien que sé poco de economía, pero que tomar deuda podría ser una manera de volver a reinsertarnos en el mundo. Los números son alarmantes, más allá de los números en sí, más allá de cuántos milímetros cayeron en esta lluvia de dólares, sino porque a niveles latinoamericanos, Argentina todavía sigue siendo uno de los países menos endeudados. A este ritmo, no sé hasta cuándo. El Gobierno Nacional autorizó este lunes a las Secretarías de Hacienda y de Finanzas colocar bonos públicos por hasta $20.000 millones y estableció jurisdicciones a favor de los tribunales estaduales y federales de Nueva York y Londres, renunciando a oponer la defensa de inmunidad soberana. Fue publicado en Boletín Oficial, firmado por la vicepresidenta Michetti,
jefe de gabinete Marcos Peña, ministro de Finanzas Luis Caputo. Así como te digo, 20.000 millones de dólares en nueva deuda y se renuncia a la inmunidad soberana. Pero no te asustes, no es la primera vez que el gobierno de Cambiemos opta por renunciar a la inmunidad soberana a cambio de tomar más deuda. Ya lo hizo en enero de este año por el mismo monto y ante los mismos tribunales estadounidenses y británicos. Ni entonces ni ahora se incluyeron los recursos naturales entre los bienes inembargables. Por aquellos decretos de principios de año, 3 letrados denunciaron al presidente por defraudación y abuso de la autoridad. La denuncia dice que los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos minerales estratégicos y las empresas del Estado, todos quedaron fuera de la protección de inmunidad soberana contemplada en las emisiones de deuda externa y por lo tanto pasaron a ser pasibles de embargo. Y no conforme con esto, en el presupuesto 2017 se prevé que el Ministerio de Finanzas emita deuda por 40.000 millones de dólares en todo el año, con lo cual antes del 2018 el Estado Nacional debería algo así como 183.600 millones de dólares. Y pensar que nos habíamos desendeudado. El economista Héctor Giuliano plantea que la política de pagos sistemáticos de la deuda pública externa que hizo la administración Kirchner fue haber bajado el nivel del endeudamiento externo para allanar el camino de la vuelta de la Argentina al mercado internacional de capitales, es decir, para volver a endeudarse en el extranjero. Que el kirchnerismo haya pagado la deuda externa argentina fue funcional a la nueva ola de endeudamiento de Macri, es lo que dice este economista, porque ¿quién no le va a querer prestar plata a un gobierno que no tiene deuda? Si no debe nada. Claro que le prestan. Y bueno, pasó algo muy bueno en todo este lío, porque se creó a fines del año pasado, en el 2016, el Observatorio de la Deuda Externa de la UMED, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. El rector de la UMED, Nicolás Trota, contó que la creación del Observatorio de la Deuda Externa responde a la necesidad de involucrar a la universidad, investigadores y organizaciones sindicales con los principales problemas que tiene la realidad política y social de Argentina. Dice, no podemos ser indiferentes y guardar silencio frente a esta espiral de endeudamiento irresponsable del gobierno. El Observatorio de la Deuda Externa registró que desde diciembre de 2015 la fuga de capitales de la economía argentina ascendió al equivalente de 5 puntos del PBI, que si se hubieran quedado en el país, podrían haber aportado al consumo, a la inversión y a la expansión del mercado interno, el cual anotó una contracción del 2,3% el año pasado. El pago de intereses de la deuda fue otro factor que, además de la fuga de capitales por ahorro, turismo y utilidades, agregó una salida de divisas de la economía local por más de 13.000 millones de dólares en los últimos 14 meses, de los cuales el 90% se abonaron el año pasado. El problema, dice el observatorio, es que la entrada masiva de divisas, y escuchen esto, la entrada masiva de divisas no se empleó para avanzar en la construcción de proyectos de infraestructura ni en potenciar la capacidad exportadora de las economías regionales y de las empresas industriales. El financiamiento, finalmente, principalmente obtenido en los mercados internacionales, permitió sostener la fuga constante de dólares del mercado interno. Luego de la desregulación de los controles cambiarios y de la apertura a los movimientos de capitales, se alimentó un círculo perverso de negocios financieros sin contrapartida sobre la producción y el empleo. En el informe del Observatorio de la Deuda se advirtió que estos niveles de sobreendeudamiento, si bien pueden sostener en el cortísimo plazo el programa económico del gobierno, no son sustentables en el tiempo y la única alternativa es volver a poner el eje en las políticas productivas, salariales y laborales, como, con todos sus errores y aciertos, lo venía haciendo el gobierno anterior. Dice Nicolás Trota, luego del vertiginoso proceso de apertura en la economía y el fracaso de las políticas pro mercado del macrismo que no han hecho más que acelerar el proceso de fuga de capitales, el endeudamiento se ha convertido en el respirador artificial que mantiene con vida el actual modelo económico. Sin embargo, lo que plantea el economista Héctor Giuliano, otro economista que hace análisis de la deuda externa, él dice que sobre la base de los datos parciales que se conocen hasta ahora, se pueden adelantar y hacer algunas observaciones relevantes. Uno, que en el marco de su política de gobernar con deuda, el nuevo aumento de la deuda externa del Estado constituye un capítulo consustancial a la gestión del gobierno de Macri.
Si la actual administración no puede seguir sosteniendo sus finanzas públicas con endeudamiento sistemático, pierde la estabilidad. Pierde estabilidad financiera, económica y política. Segundo, este aumento de la deuda externa pública sería hoy superior al aumento de la deuda interna y explicaría de manera determinante el porqué de la política del retraso cambiario que lleva a cabo el Banco Central con el objetivo de garantizar a los acreedores externos el pago de los servicios de deuda exterior, que son exclusivamente servicio por pago de intereses y no por capital o principal, ya que este se refinancia íntegramente al vencimiento y además se toma deuda. Y tercero, el gran aumento de la deuda externa en curso, aparte de su crecimiento en gran escala, tiene la característica fundamental de revertir el mecanismo de la deuda intraestado de la administración Kirchner, en función de la que el gobierno pagaba privilegiadamente la deuda externa con terceros, esto es, acreedores privados y organismos financieros internacionales, a costa de traspasar obligaciones impagables al propio fisco. Esto último es de esencial importancia para comprender cuál fue el verdadero rol del gobierno kirchnerista en materia de deuda externa y cómo sigue durante este gobierno, dice Giuliano. Se trata en realidad de dos pasos sucesivos dentro de un mismo proceso o ciclo de reendeudamiento público. Un gobierno de discurso confrontativo, como fue el de Kirchner, ambos, pero que pagó a ultranza la deuda externa, sin objeción sobre la ilegitimidad y sin reconocimiento de la real insolvencia para poder atender los servicios de intereses y capital de la misma. Esta política del kirchnerismo de pagos a ultranza de la deuda exterior del Estado se hizo cancelando la mayor parte de esas obligaciones a su vencimiento con nuevas deudas contraídas con entes públicos, fundamentalmente el Banco Central, la ANSES y el Banco Nación, transformados desde entonces en los principales acreedores del Estado, y se dio así la paradoja de que más del 60% de la deuda pública, que es deuda que no tiene capacidad alguna de repago, pasó a estar en manos del propio Estado. Y por otro lado, este nuevo gobierno, que con la bandera de una reinserción de la Argentina en el mundo, capitaliza este descongestionamiento de la deuda externa que hizo el kirchnerismo para volver a endeudarse en gran escala. El historiador Alejandro Olmos, que está investigando, de hace muchos años, ¿no? Investiga y es especialista en la investigación de la deuda externa argentina desde la última dictadura militar, dice, esta es la mayor deuda que yo conozca de la historia argentina. La dictadura aumentó la deuda en 20.000 millones porque recibió una de 8 y pasó a 45.000. Además hubo 17.000 millones de deuda privada que se estatizó en el 82. Alejandro Olmos se preguntó sobre esta nueva emisión de deuda, ¿cómo se van a pagar los intereses? Con nueva emisión de deuda. En ese sentido dice, cuando no podamos pagar, habrá que reestructurar y otra vez estarán los intereses que no se podrán pagar. Al ritmo que va el gobierno nacional, según los especialistas, Argentina llegará a un nivel de endeudamiento cercano al 50% del PBI. Y adivinen, ¿cuál fue la marca en los meses previos a la debacle del 2001? Adivinen. La marca, lo que debíamos como país en el 2001, era del 54% del PBI. Otro economista, Manuel Adorni, alertó que si bien la diferencia con el 2001 era que nadie nos prestaba porque el quiebre era inminente, hoy en el mundo sobran los dólares y Argentina paga muy alto. Adorni dice, Latinoamérica promedio paga 3%, Argentina lo hace entre el 6 y el 7%. Y dice que Argentina está ingresando en la tormenta perfecta. Cuando Estados Unidos suba su tasa de referencia a 2 puntos, algo que se prevé que va a pasar en el año que viene, en 2018, esos fondos que llegaron, ¿volverán para allá? Si vuelven para allá, sería muy perjudicial para las cuentas nacionales. Si pasa esto, dice el economista, ya no habrá quien preste para devolver lo que debemos. El endeudamiento argentino llegó a tal punto que la BBC realizó un informe muy muy duro, donde señaló que puede convertirse en el talón de Aquiles del gobierno de Macri. El informe de la BBC dice, los préstamos que ha recibido el gobierno de Macri no se están gastando en planes a largo plazo que puedan generar dinero para cancelar esa deuda, sino en pagos de caja chica, caja menor, reducción de déficit fiscal y aumento de las reservas internacionales. Dice Manuel Adorni que a este ritmo vamos a llegar a un endeudamiento cercano al 50% y en los meses previos al 2001 era del 54%. Conclusión, estamos yendo contra una pared
a 200 kilómetros por hora. Buen viernes. Presente perfecto. Otro lenguaje. Por Radio 10 Rosario.